Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, eh, a este webinar de hoy, donde vamos a abordar un tema especialmente relevante para el sector hotelero, la nueva versión de la ISO 14001-2026, publicada el pasado 15 de abril, si no tengo el dato erróneo, que introduce cambios importantes para en la forma de entender y gestionar los sistemas de gestión ambiental. Para los hoteles de Canarias, esta actuación llega en un momento clave en el que la sostenibilidad ya no es una cuestión de cumplimiento, sino también de competitividad, de reputación, de eficiencia y de adaptación a un contexto ambiental cada vez más exigente. Además de este cambio, conecta con un marco normativo cada vez más orientado a proteger al consumidor y exigir mayor rigor en las comunicaciones ambientales. Eh, Tanto es así que la futura próxima ley de consumo sostenible viene a reforzar precisamente esa necesidad de ofrecer información ambiental clara, veraz y comprobable, y que evitemos entre todos mensajes genéricos y poco fundamentados que puedan interpretarse como greenwashing. Para el sector hotelero esto significa que no basta decir con que somos sostenibles, sino que habrá que demostrarlo con sistemas, con datos, con evidencias y con una gestión ambiental coherente. Durante este webinar vamos a resolver preguntas concretas: qué cambia con la nueva norma, cómo deben adaptarse las empresas ya certificadas, qué plazos y pasos que deben dar a tener en cuenta, y qué oportunidades ofrece para aquellos establecimientos que aún no se han iniciado en este camino de la certificación ambiental o de sostenibilidad. Para ello contamos con Blanca Puertolas, auditora y gestora experta en sistemas de gestión ambiental en Das Management Solutions, que nos ayudará a aterrizar estos cambios de forma práctica y cercana y pensando en la realidad diaria de los establecimientos. La idea es que esta sesión sirva para anticiparnos, resolver posibles dudas y entender cómo convertir la gestión ambiental en una herramienta útil, y mejorar la sostenibilidad, reduciendo riesgos y reforzar la competitividad del sector. Les dejo con Blanca Puertolas. Bienvenida, Blanca, y muchísimas gracias por este webinar de hoy. Gracias, Enrique, por tu presentación. Como dice Enrique, yo estoy hoy aquí para hablaros de la ISO 14001 y las novedades que va a haber con respecto a la versión del 2026, recién publicada, como decía Enrique, el 15 de abril. Voy a pasar a compartir una presentación. Aparte de mi consultora y ser auditora, soy también la decana del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, y también dentro de ese convenio de colaboración con Asotel estamos hoy aquí presentando la ISO 14001. Voy a compartir la pantalla. A ver, la ventana, perfecto. Y vamos a ponerlo en modo presentación. Bien. ¿Me veis, verdad? Listo. Ahora ya sí os veo también a Se ve vosotros. perfectamente. Durante la presentación podéis abrir micrófono y podéis compartir conmigo vuestras dudas, vuestras inquietudes cara a este nuevo cambio. Como decía, dentro de mi capacitación profesional, las certificadoras, yo trabajo para dos de ellas, ya nos están habilitando a los auditores de certificación para que tengamos claros los requisitos de la ISO 14001 en el 2026 y aquellos cambios que de una forma más o menos profunda se van a exigir a la hora de la certificación, que supongo que es algo que a los que estáis hoy aquí os interesa saber específicamente. Adelantaros antes de empezar con la presentación que esos cambios son profundos en cuanto a nivel de exigencia, pero que no os van a suponer ninguna gran novedad en cuanto a contenidos. Pero sí es verdad que ahora, a medida que vayamos viendo la presentación, veréis que de alguna manera iremos a exigir más o de otra manera la forma en que tendréis que evidenciar desde el sector hotelero
el cumplimiento. Para lo que decía Enrique, no basta con decir que soy ambientalmente sostenible o que soy respetuoso con el medio ambiente, con mi entorno. Habrá que demostrarlo y demostrarlo en base a datos, a registros y a documentos que nos permitan visualizar a los auditores que realmente estamos cumpliendo con el medio ambiente y con esas leyes que están cambiando día a día y que tenemos ahí un objetivo claro que es el 2030, donde en Europa específicamente hay un gran cambio legal aumentando las exigencias para dar sostenibilidad a medio largo plazo, no solamente a nuestro entorno más cercano, que es Canarias, sino al mundo de forma global. Entonces, permitidme primero que presenta el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, ¿no? Nosotros representamos a los profesionales de la biología en todas sus ramas. Para aquellos que no nos conocéis: medio ambiente, sanidad, biotecnología, seguridad alimentaria, biodiversidad, sostenibilidad y gestión empresarial. Y como todo colegio oficial, tiene como objetivo garantizar que la sociedad y las empresas cuenten con profesionales cualificados, con rigor científico y con una visión integral del territorio y de todos sus recursos. Además, vamos a trabajar activamente con las instituciones, en este caso en colaboración con Asotel, sectores productivos, para impulsar esa sostenibilidad, la innovación y el cumplimiento normativo, incluyendo el legal, no solamente el normativo voluntario, como son las ISO, como sabéis, sino también el legal, específicamente en ámbitos donde la biología aporta ese valor estratégico, ¿no? Y os preguntaréis, bueno, ¿qué hace un biólogo en todo esto? Pues la biología, entre otras cosas, aporta una comprensión profunda de los sistemas vivos y su interacción con los procesos humanos. Fijaos que el biólogo tiene una capacidad de visión por la formación que tenemos y por cómo se nos enseña a ver el mundo de forma muy globalizada. Somos técnicos altamente especializados, pero que no vemos una parte exclusiva de lo que la vida es, sino que vemos toda su interacción y todos los puntos donde va a afectar cualquier cambio, cualquier proceso que estamos ejecutando dentro de esos hoteles. En este caso, aquello que específicamente turistas y el propio personal hotelero impacte, no siempre de forma negativa, quiero decirlo, porque siempre que hablamos de impacto parece que hacemos cosas malas. Es verdad que lamentablemente en un alto porcentaje es así, pero también hacemos cosas buenas en ese impacto en nuestro entorno. Y de hecho cada vez más vemos que todos los sistemas de gestión, todos esos compromisos de sostenibilidad llevan en muchos casos a la recuperación de zonas que se habían destrozado en el pasado y que ahora estamos recuperando para tener un medio ambiente más saludable, en definitiva, donde todos podamos vivir, no solamente las personas, sino también las plantas, los animales, los microorganismos, ¿no? Fijaos que además cualquier cosita que hagamos aquí en local impactará también a nivel global. Por lo tanto, estamos hablando de nuestra supervivencia a medio largo plazo. Al final contribuimos, como decía, en esa gestión ambiental, cumplimiento normativo. Si vamos a cosas más específicas, en el control de emisiones, vertidos y residuos, que los hoteles nos están dando algunos quebraderos de cabeza, sobre todo en vertidos. Sabemos que en Canarias tenemos problemas con las salidas al mar, con esos puntos que tenemos de EDAC, de estaciones de depuración de aguas residuales, que no siempre las tenemos bien situadas. A veces tenemos que ponerlas específicamente en nuestros complejos hoteleros porque la zona no nos permite verter a una red de alcantarillado que nos lleve o bien a una EDAR municipal o bien a una EDAR industrial, dependiendo de dónde estemos situados. Hablaremos también de esa evaluación de riesgos ambientales y de salud y de la implantación de los sistemas, no solo de la 14.001, que es la que estamos hablando hoy, sino también de la 9.001, que es calidad, que si no lo sabéis os lo cuento ahora. En septiembre se publica la nueva versión que va a ir muy alineada también en los puntos de alto nivel y de estrategia con la 45.001, que es la normativa de prevención de riesgos laborales, la 50.001, eficiencia energética, la 27.001, que no la tengo ahí puesta, pero también está, que es la de seguridad de la información. Hablaremos también de economía circular y de la valorización de los productos. Fijaos que
una de las cosas que mejor y funciona en la gestión ambiental es en la valorización de subproductos, que no se convierten en residuos, sino realmente en entradas para otras actividades, otras entidades que pueden reutilizar esos subproductos que estamos generando dentro de nuestras actividades hoteleras. Y, por supuesto, innovación en ofertas turísticas sostenibles que permitan consolidar y proteger nuestro entorno, ya que nosotros somos un centro turístico donde el medio ambiente y la naturaleza no podemos olvidar que es un atractivo fundamental. Por lo tanto, hoy en día cualquier empresa que quiera ser competitiva necesita integrar todos estos criterios, ¿no? Al final, la gobernanza es fundamental y la biología es un pilar en este sentido. Si vamos avanzando y nos vamos metiendo ya en la gestión de la ISO 14001, pues yo como auditora y como gestora os diría que esta versión del 26 representa una evolución profunda, no un ajuste técnico, no un trámite, sino una evolución profunda en que realmente hagamos, no que tengamos buenos sentimientos o buenas intenciones, sino que realmente se haga y se demuestre que se ha hecho. Respondiendo a desafíos actuales que cuando se publicó la norma en el 2015 todavía no los teníamos bien visualizados, como es el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular, la digitalización y la presión regulatoria legal que tenemos actualmente y que afecta a nuestro sector hotelero y que, como os he dicho, fue publicada el 15 de abril de este año. Por lo tanto, la tenemos ahí recién publicada. ¿Y por qué? ¿Por qué esta nueva versión, en definitiva? Porque el desempeño ambiental se evalúa por los resultados medibles, no por intenciones. Cuando nosotros vayamos a veros en los auditores de certificación, tened en cuenta que os vamos a pedir indicadores que vamos a contrastar con los datos que nos enseñéis de base. En mi experiencia, muchos de los problemas que veo a la hora de la implantación de los sistemas de gestión en general y del medio ambiente en particular es que no siempre medimos de una forma coherente. Y voy a poner un ejemplo con el que nos hemos encontrado muy a menudo. Si yo quiero ver el consumo energético, mi indicador no puede ser los euros de facturación, porque el valor de la electricidad cambia a lo largo del año y por lo tanto, y de un año al otro no es estable. Por lo tanto, tendré que medir en kilovatios hora. Y esas comparativas las tendré que hacer además según mi capacidad hotelera y en la ocupación hotelera en ese caso. No es lo mismo el desempeño ambiental cuando estoy en un hotel al 80% que cuando estoy en un hotel al 100% o en un hotel al 50%. Ese es un factor también de ponderación que voy a tener que tener en cuenta para saber si mi desempeño ambiental en consumo energético es fiable. Bueno, pues no solamente vamos a medir que ese indicador sea fiable, sino que os vamos a pedir los datos de dónde estáis sacando esos kilovatios hora para saber que no hay errores y que estamos midiendo correctamente. Y además os vamos a pedir cómo estáis midiendo y cómo estáis calculando eso para ver que en esos cálculos no hay errores. Y por lo tanto, miraremos que todo lo que nos estáis diciendo es coherente con la actividad que nos estáis presentando en la auditoría. También tendremos una mayor alineación con estrategias de sostenibilidad, con regulación europea como taxonomía y con expectativas de partes interesadas. Fijaos que en el caso hotelero las partes interesadas son los turoperadores, por supuesto, como clientes, pero también los turistas, las personas que vienen, son partes interesadas que no siempre están alineados con los turoperadores, a veces son incluso más exigentes que ellos a la hora de tener temas medioambientales, digamos, alineados en los servicios que prestamos, ¿no? En este caso, la versión que tenemos ahora vigente, que es la del 2015, se queda corta ante estos nuevos riesgos ambientales y la urgencia climática que tenemos actualmente. Y recordemos, en definitiva, que es una herramienta estratégica que nos va a permitir
reducir esos costes operativos mediante eficiencia en recursos, minimizar esos riesgos legales y de sanciones. Por otro lado, nos va a permitir mejorar la imagen corporativa y la confianza de los clientes, acceder a licitaciones, ayudas, subvenciones, contratos que exigen esas certificaciones ambientales y ordenar nuestros procesos internos y mejorar la toma de decisiones. Fijaos que al final la 14.001 para el sector hotelero, como sabéis, es una ventaja competitiva real y los biólogos, en este caso, que es el colectivo al que represento como decana, somos profesionales formados para implantarla con ese rigor técnico y visión ecosistémica. Por lo tanto, todos aquellos que realmente queráis firmas legalmente establecidas, y lo digo porque muchas veces encontramos también al frente de estos sistemas personal que tienen puestos administrativos que sí que pueden saber mucho, pero si necesitáis en un momento dado informes técnicos, ese personal siempre se debe apoyar en informes técnicos firmados por biólogos colegiados, que son los que legalmente tienen esa firma para poder realizar, pues, desde un estudio de impacto ambiental a una validación de un proceso medioambiental, para que de alguna manera tengamos esa cobertura también legal en todos los aspectos técnicos que realizamos. ¿Y cuáles son esos principales cambios? Y vamos a empezar un poco a enumerarlos ya metiéndonos de una forma más técnica en la norma. Primero, el cambio climático como eje transversal. El cambio climático va a estar ahí visible. Fijaos que esos riesgos por olas de calor, estrés hídrico o eventos extremos ya en las islas nos están dando limitaciones de consumos de agua. Hemos tenido islas ya declaradas con emergencia hídrica y con restricciones. Ahí tendremos que adaptarnos en infraestructuras y en continuidad de negocios para optimizar esos consumos. En definitiva, esa enmienda del 2024 se integra ya estábamos pidiendo los auditores que se hiciera referencia al cambio climático. Ahora vamos a pedir que se nos enseñe esa evaluación explícita en cambio climático en el contexto de la organización. Es decir, al final, contexto y partes interesadas en esos estudios que estáis realizando desde los hoteles que ya tenéis los sistemas implantados debe ser más profundo, más estratégico. No solamente nombrarlo y lo he tenido en cuenta. Veremos que al final esto se tendrá que transponer a indicadores y a objetivos dentro de la organización claros, concisos, que nos ayuden a visualizar qué se está haciendo desde este hotel que estamos auditando, ¿no? Luego también otro punto fundamental va a ser la biodiversidad y el ciclo de vida, que se amplía en el alcance a todas las fases del ciclo de vida. Hasta ahora los sistemas de gestión ambiental que estamos auditando están muy concentrados en lo que es el lugar físico del hotel exclusivamente, sin tener en cuenta la interacción con su entorno. En el análisis del ciclo de vida veréis que os afectarán a cosas como las compras responsables en alimentación, amenities o textiles, donde tendremos que visualizar que de alguna manera sois sostenibles y, por ejemplo, priorizando la compra kilómetro cero. Por ejemplo, estamos hablando de amenities que puedan reutilizarse con posterioridad, que no solamente sean para usar y tirar y queden con muchos envases, textiles que sean sostenibles medioambientalmente. Estamos hablando también de aspectos como las excursiones, donde fijaos que no solamente sean excursiones que organiza el propio hotel, sino subcontratadas, ocio en general subcontratado que se oferta también, con especial atención a todas aquellas visitas que se hagan a las zonas sensibles. Vamos a pedir que en ese sistema de gestión seáis proactivos también y colaboréis con esas organizaciones que dan esas excursiones, ese ocio general, para establecer de alguna manera hacia el turista que viene acciones responsables medioambientalmente e informarle de cuáles son esas acciones mientras están en esas zonas especialmente protegidas que tenemos en nuestro entorno y que es un gran atractivo turístico. Por lo tanto, son requisitos reforzados en protección de ecosistemas y en conservación de biodiversidad, ¿no? Hablamos, por supuesto, compras, diseño de servicios hoteleros, transporte subcontratista y fin de vida de los productos en definitiva, ¿no? Estamos hablando de lo que hacemos
todos los días. Si nos vamos al punto de liderazgo, de gobernanza y de estrategia, veremos que vamos a enfatizar la alta dirección y la integración del sistema de gestión ambiental en la estrategia empresarial. ¿Qué significa esto cara a una auditoría de certificación que seguro que también os, digamos, pone un tanto nerviosos? En que la alta dirección tiene que estar presente en la auditoría. No me basta ahora como auditora, porque son los requisitos que así se están imponiendo dentro de las certificadoras que vienen dirigidos directamente desde NAC, desde la Entidad Nacional de Acreditación, que el responsable de medio ambiente en este caso sea el que defienda todo el sistema. La alta dirección también tendrá que estar alineada y tendrá que estar implicada y presente en la auditoría, por lo menos, como digo yo, en esa reunión de inicio y en esa reunión final para ver los resultados de la auditoría de ISO 14001, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es gestión ambiental estará vinculado a lo que es la toma de decisiones, a la resiliencia operativa y con una mayor alineación con los ODS y políticas europeas, ¿no? Especialmente pues, con el Pacto Verde Europeo y las estrategias de economía circular, que aunque ya llevan mucho tiempo, todavía nos cuesta ponerlas dentro de nuestra organización. Y hay algo que es verdad que veo mucho también cuando estoy auditando medio ambiente, y es que la gestión de la 14001 va por un lado y luego toda la parte de economía circular, sostenibilidad, Pacto Verde Europeo, lo gestionamos por otro sitio, con otras personas. Que las personas sean o no las mismas, da igual. Lo que tenemos que tener claro son los procesos. Y esto muchas veces os supone que estáis trabajando el doble, estáis cogiendo los datos de dos maneras diferentes para decir lo mismo. Si se alinea todo este aspecto desde la gestión del propio complejo hotelero, del sector hotelero, del hotel en el que estamos y hemos implantado una ISO 14001, veréis que no es necesario duplicar. Cogeremos los datos, los indicadores, de forma que nos sirvan para cada uno de los procesos que queremos medir en la forma en que lo queremos medir. Fijaos también que hablamos de digitalización y gestión basada en datos. La norma va a impulsar mucho el uso de las tecnologías emergentes y los datos para mejorar el desempeño ambiental. Va a valorar positivamente que tengamos cuadros de mandos digitalizados, que tengamos esos indicadores, que en esas métricas más objetivas y comparables. No me basta decir quiero mejorar que, no sé, por ejemplo, que mis turistas segreguen correctamente los residuos en papel, plástico, orgánico y otros residuos. Y quiero que sean conscientes y responsables. Algo tendré que hacer para ayudarles. Por supuesto, hay cosas que a veces vemos en los sistemas de gestión que no son coherentes, y estoy hablando también desde el objetivo y el indicador. Si yo quiero ese objetivo, lo mínimo que te puedo hacer es poner segregación en papeleras para que de una manera o común esas zonas de recogida de residuos en las zonas de pasillos, etcétera, pues a lo mejor para envases más grandes, o bien en las habitaciones tengamos esa segregación de residuos, porque si les ponemos una sola papelera, por supuesto los van a mezclar todos porque no les damos las herramientas para la segregación de residuos. Como un ejemplo así básico y sencillo, ¿no? Fijaos que además comunicación y documentación más digital, colaborativa y trazable os ayudará a ser mejores en tiempo real, porque vais a ver los datos en tiempo real, y eso también os lo vamos a pedir los auditores cuando vayamos a auditar, para que podáis tomar decisiones en tiempo y forma para cualquier tipo de cambio. Entonces, de alguna manera, es importante que en esa aplicación hotelera tengamos sensores de consumo energético e hídrico, por ejemplo, plataformas de gestión ambiental, indicadores en tiempo real, ¿no? Veremos que esa aplicación debe ser coherente con todo lo que hacemos. Y finalmente, riesgos, oportunidades y continuidad de negocio. El control operacional se orienta a la resiliencia, por supuesto, y a la continuidad. Queremos seguir siendo viables mañana, queremos seguir con nuestro negocio mañana. Por lo tanto, esa mayor conexión entre el contexto, los riesgos y la planificación ambiental debe también estar
orientada a riesgos por eventos climáticos extremos que podamos de alguna manera prever, de disponibilidad de recursos, de cadena de suministro. Lo estamos viendo ahora con los barcos que no están pasando por el estrecho y que hemos tenido esos problemas de la guerra que nos han dificultado el suministro y nos han aumentado los costes también, y los riesgos, por supuesto, reputacionales y regulatorios hacia nuestros hoteles y nuestro entorno como Canarias. Y fijaos que todo esto lleva a claridad y facilidad en la implementación, ¿no? Fijaos que al final las normas quieren esa estructura armonizada que de alguna manera permitan facilitar que toda la gestión en su conjunto de un hotel esté correlacionada de alguna forma. Y a través de esa estructura armonizada que la normativa ya está poniendo en marcha, va a ser mucho más sencillo para que podamos de una forma más eficiente gestionar y demostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, un poco para cerrar este bloque, ¿cuáles serían esos principales cambios? La integración del sistema de gestión ambiental en la estrategia general del hotel, la necesidad de demostrar resultados medibles ante inversores, turoperadores, certificadoras y poder responder a esa mayor presión regulatoria y reputacional. A nivel técnico, ¿qué nos supone? Pues nuevos requisitos de análisis climático y de biodiversidad, revisión de esos análisis del ciclo de vida, por ejemplo, de la lavandería. Vamos a ver si podemos de alguna manera optimizar ese ciclo de vida de todos aquellos aspectos que desde la lavandería se nos quedan. ¿Qué hacemos con esas toallas, con esas sábanas que ya están estropeadas, que ya no sirven para nuestros clientes? Pero ¿qué hacemos con ello después para que siga siendo útil y no terminen en un residuo, en definitiva, no mente? Y el refuerzo de indicadores ambientales, huella de carbono, huella hídrica como indicadores, también eficiencia energética como indicadores de nuestros hoteles. Al final, si vamos a ejemplos concretos, son hoteles en zonas costeras, por ejemplo, adaptación a la erosión, a la subida del nivel del mar y la gestión de las playas. Aquí tenemos muchos hoteles muy cerca del nivel del mar. ¿Qué vamos a hacer yo no voy a hablar de mucho tiempo más adelante? 10, 15 años está previsto que el nivel del mar suba y en Canarias nos va a afectar a toda la zona costera. Tenemos previsto un plan para contener esa subida del nivel del mar en nuestro hotel y en la zona alineado con el gobierno de Canarias para preservar nuestras instalaciones y que podamos seguir utilizándolas, o vamos a dejar que se las coma directamente el mar, como ha pasado en algunas zonas de Tenerife, donde el mar se ha llevado ya parte de las estructuras directamente por esa subida y por esos impactos que hay de cada vez esas tormentas más fuertes que llevan a que las olas impacten mucho más fuerte sobre la zona costera. Si estamos hablando de hoteles urbanos, esa calidad del aire, la movilidad sostenible y la eficiencia energética son fundamentales. O en esos resorts, en esa gestión de la biodiversidad, estamos teniendo en cuenta también a la hora de diseñar nuestros jardines, qué biodiversidad vamos a poner, qué tipo de plantas, cómo van a impactar, van a escapar o no, porque hemos traído muchísimas plantas de fuera que han escapado, por supuesto, a esas zonas de, digamos, parques o zonas ajardinadas de nuestros sectores hoteleros y están ya en el medio ambiente de Canarias. Acabamos de ver, además, que el impacto en los ecosistemas existe y estamos hablando también de ejemplos concretos de cuando compramos y vienen a través de las compras. Estamos viendo cómo a través de las compras están viniendo especies invasoras. Estos días estaba yo en la televisión hablando de la avispa asiática, que ya la tenemos en Canarias, que ya están los primeros nidos en Canarias. Y he estado también estos días hablando de las serpientes que están en la zona de Gran Canaria. La avispa está en Tenerife, las serpientes están en Gran Canaria, que ya son un problema en la zona norte de Gran Canaria por el gran número de serpientes que tenemos allí, que aunque no son venenosas, han generado un desequilibrio medioambiental en el ecosistema importante. Bueno, pues vamos a ver cómo afecta la 14001 a nuestras empresas en Asotel. Pues yo creo que realmente lo que está introduciendo es un enfoque más estratégico y preventivo
que afecta directamente al sector turístico y a las empresas que dan servicio al mismo. Fijaos que no solamente vamos a tener en cuenta lo que nosotros hacemos, sino que si vamos a contratar un servicio de mantenimiento, desde el mismo contrato tendremos que poner qué tipo de equipamiento, maquinaria o repuestos nos van a traer que sean altamente eficientes, que sean más duraderos en el tiempo. Tendremos que hacer balances económicos de si me gasto 5 y me dura un año, pero me gasto 7 y dura 5, no solamente estoy ahorrando dinero aunque la inversión sea más alta, sino que estoy ayudando a consumir menos materiales y que si tengo que retirar un residuo, no solamente basta con que el contrato diga que lo retiro y lo gestiono como servidor de servicios de mantenimiento de forma correcta con un gestor, sino que tendremos que pedirle a ese personal de mantenimiento que nos hace actividades subcontratadas ese albarán que nos dice que realmente lo está gestionando correctamente a través de los gestores autorizados, ¿no? Fijaos que también en actividades complementarias lúdicas deportivas tendremos en cuenta esos impactos, convenciones, congresos. ¿Cuántas veces no estamos dando multitud de cosas que luego la mayor parte de la gente las tira, no las utiliza para nada? Pues pensemos un poco en si queremos dar un detalle, que sea un detalle que realmente sea útil y que permita ser utilizado con posterioridad, ¿no? Y no solamente pues un detalle que simplemente sea para la parte emocional de la persona que está asistiendo a esa actividad, sino también que le demos una segunda vida y una utilidad. Fijaos que al final estamos hablando también de la parte energética y tecnológica, todos estamos viendo ya los paneles solares o la compra responsable en energía sostenible, que también podemos ver nuestras facturas de luz y veremos si realmente estamos siendo coherentes y estamos siendo responsables y sostenibles en esa factura de luz. Por lo tanto, los principales impactos para las empresas canarias y por lo tanto para nuestros hoteles van a ser, en resumen, la mayor exigencia del análisis de riesgos ambientales, el refuerzo del cumplimiento legal, una mayor integración con la estrategia empresarial, una mayor trazabilidad y control de los proveedores, una preparación para la economía circular. Y bueno, y si mi hotel o complejo turístico no tiene nada implantado, pues aquellos que ya lo tenéis en marcha, pues ya lo sabéis y en definitiva lo hemos dicho, ¿no? Esa reducción de costes operativos, ese menor consumo, evitar sanciones. Pediremos que seáis proactivos en cumplir con la legislación y anticipar inspecciones. Hasta ahora, muchos hoteles y muchas empresas certificadas en sistemas de gestión, especialmente en 14001, cuando llega el auditor vemos que hay mucha legislación que no se ha tenido en cuenta porque no hay una proactividad para saber qué límite legal tengo que cumplir. Además, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de legislación, y aquí me voy a parar un poco más en Canarias, tenemos mucha legislación específica por ser una región ultraperiférica y tenemos mucha legislación específica por ser islas y tenemos mucha legislación específica incluso por municipio. Por lo tanto, tenemos que tener bien identificado todos esos aspectos, aparte del cumplimiento nacional a nivel España y europeo que tenemos que llevar a cabo. Fijaos que de todo lo que tenemos aquí y que ya hemos visto, quizás en sectores industriales también y toda la actividad industrial que nosotros tenemos como sector hotelero, que también la tenemos porque los hoteles son grandes maquinarias que deben funcionar el aire acondicionado, la calefacción, la cocina con su gas, todo eso es un aspecto industrial en definitiva que tenemos que poner en marcha para que funcione un riego de nuestros jardines. Debemos tener en cuenta que la sostenibilidad va a ser un valor diferencial también ahí, ¿no? Y sobre todo trabajar en planificación y prevención antes que apagar fuegos, ¿no? Seguimos siendo un país que apagamos muy bien los fuegos a nivel empresarial y que nos cuesta mucho dedicarle el tiempo y el esfuerzo a la planificación y a la prevención, ¿no? Fijaos que Canarias realmente es un referente y yo por eso me siento muy orgullosa. En otras partes del mundo se está hablando de sostenibilidad, pero realmente no están certificados en la 14001 y eso para nosotros es un factor diferenciador inmediato.
Y esta, que es la pregunta que más os preocupa normalmente a los que estáis certificados, es ¿cuándo debemos adaptarnos a la nueva norma o a la nueva versión de la norma, mejor dicho, del 2026? Ya. Mi respuesta es ya. Todavía ENAC no ha dado las indicaciones, de forma habitual son 3 años, pero desde el primer año ya nosotros estamos ya recordando que hay una nueva versión. Desde ya las próximas auditorías que tengáis los auditores ya os recordaremos que hay una nueva versión que hay que ir trabajando. Una pregunta que me han hecho en otros webinars y que voy a dar respuesta ya es: si yo me tengo que certificar en el 2027 porque se me ha acabado el ciclo y tengo que recertificarme, ¿tengo que ir a la nueva norma? Pues la respuesta es que todavía no lo sabemos. Normalmente son 3 años, es decir, dentro de esos 3 años todavía te podrías certificar en la norma de la versión del 2015, pero sí recomendamos que ya en cada ciclo, al finalizar cada ciclo, ya estéis dentro de la norma del 2026. De hecho, al principio, los auditores, cuando vayamos, os lo pondremos como sugerencias de mejora. Hasta la fecha límite que nos dé ENAC, que ya os digo, está esperando, yo creo, al cambio de la versión también de la 9001 de calidad para poner una fecha límite conjunta. Hasta esa fecha límite os lo pondremos como recomendaciones de mejora. Y a partir de la fecha límite, pues ya será un requisito a cumplir obligatoriamente y por lo tanto pasarán a ser no conformidades. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos como gestor para poder implantar? Primero, realizar un diagnóstico de brechas, es decir, yo ya empezaría a hacer las auditorías internas en la 14001 del año 26, porque así ya veremos qué brechas. Las diferenciaría los requisitos quizás, pero ya tendría claro qué es lo que me falta y hacia dónde tengo que ir, ¿no? Actualizar, por supuesto, la documentación y los procesos. Una vez he identificado las brechas, ver qué cambios tenemos que hacer, controlar esos cambios, formar al personal y a los responsables de esos cambios que podamos tener que poner en marcha, implementar esas mejoras, recopilar las evidencias y siempre seguir realizando la auditoría interna ya en versión 26 como transición, ¿no? Y para finalmente superar la auditoría de certificación. Los cambios de versión no deben asustarnos, todo lo contrario, nos ayudan y nos facilitan y nos acercan a la realidad que hoy tenemos. Las normas por eso están vivas, por eso cambian, por eso se van adecuando en cada momento al contexto y a la realidad empresarial hotelera. Y en cuanto al plazo oficial de transición, pues como he dicho, 3 años desde la publicación oficial de la norma y empezar la transición en los próximos 12 meses, perdón. Aquí, ¿en qué colaboramos desde el Colegio Oficial de Biólogos y Asotel? Pues en formación, en asesoramiento técnico, apoyos a proyectos, participación en conjunta en mesas de trabajo con administraciones y en el desarrollo de control de flora y fauna en complejos turísticos. Todos esos aspectos podemos colaborar ya con Asotel. De hecho, firmamos el convenio hace muy poquito, hace un mes escasamente, y ya estamos trabajando, y esta es una de las primeras actividades también que desde el COPCAN podemos ofreceros para ayudar a los hoteles a mejorar en su impacto en el entorno. Y específicamente, si os queréis formar dentro del convenio de Asotel y bonificable por la Fundae, siempre y cuando estamos en los plazos de bonificación, tenemos 2 cursos ahora hechos para los miembros de Asotel. Les damos el mismo precio que a los colegiados del Colegio Oficial de Biólogos, y uno es de 4 horas donde podréis venir con vuestros ejemplos específicos de cada hotel y pondremos durante esas 4 horas, trabajaremos en ejemplos específicos de procesos y procedimientos de ese cambio normativo. O si no estáis titulados como expertos de gestión ambiental técnicos, os podemos también ofrecer la titulación de AENOR. Todo esto lo encontráis en nuestra página web, que es el copcan.com. Y para finalizar un poco, ¿cuál sería el mensaje final para las empresas? Pues yo lo tendría claro. Ese mensaje final sería que la sostenibilidad no es un coste, que es una inversión, que las empresas que integran criterios ambientales y científicos en su gestión son más competitivas, más eficaces, más resilientes,
que por supuesto desde el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias estamos preparados para acompañaros en este camino, aportando rigor, profesionalidad y soluciones adaptadas a la realidad industrial del archipiélago y por supuesto a la realidad hotelera, y que la ISO 14001-26 eleva el listón, en definitiva, que exige pasar de la gestión ambiental reactiva a una gestión estratégica basada en datos, resiliente y alineada con la sostenibilidad corporativa, ¿no? Y que esto para el sector hotelero supone una oportunidad para diferenciarse, en definitiva, anticiparse a los riesgos y responder a las expectativas de los clientes, turoperadores y reguladores. Así que muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto en el Colegio Oficial de Biólogos, podéis contactar con nosotros, tenéis la web, todo está enlazado. Yo dejaré a Sotel esta presentación para que tengáis los datos a mano. Y por mi parte, poco más. A ver, Muchas gracias, Blanca. no La sé verdad si que hubiera... es muy claro. ¿Perdona? No, que iba a decir que quedo abierta para cualquier duda Ah, sí. o comentario. Dime, Sí, Enrique. eso, nada, les iba a ofrecer a los participantes si quieren a mano alzada o redactar las preguntas por el chat. A mí me ha gustado mucho, ha sido muy, muy práctico y yo sí tengo alguna pregunta, pero quiero ver si participan los compañeros de los establecimientos, que hay algunos que están certificados por lo que veo en el listado. Así que, bueno, si no hay preguntas, yo sí te voy a hacer alguna. Cuéntame. Bueno, la primera, a ver que la tengo por aquí apuntada. Eh, ¿Qué debería revisar primero un hotel certificado? Que ya esté certificado. Deberíamos empezar por hacer una nueva evaluación de riesgo, por los indicadores, por procedimientos. Yo seguiría la lógica de la gestión, es decir, la gestión donde empieza en contexto, partes interesadas y los objetivos estratégicos que plantee cada hotel. Y a Vale. partir de ahí ya evaluar riesgos, oportunidades. Fíjate que esta nueva versión, una de las cosas que hace es diferenciar bien entre riesgo y oportunidad. Ahora es un Sí, concepto que está un poco mezclado en los sistemas de gestión y de alguna manera nos pide que miremos y evaluemos bien la diferencia entre lo que son riesgos y lo que son oportunidades, y que al final, si consideramos que son importantes, que hay acciones. No basta con identificarlos, porque a veces se identificaban y se descartaban. No, si se identifican y hay alguna manera de generar acciones sobre ellos, seamos proactivos y generemos acciones. No basta con decir, era lo que explicaba, por ejemplo, el de mantenimiento externo, no basta con decir, ellos ya gestionan los residuos porque lo tengo por contrato. No, vamos a ayudarles porque si voy a hacer una obra en el hotel, vamos a ponerles un sitio específico donde ya puedan de origen segregar, porque se ve muchas veces en los hoteles que en las obras no segregan y luego se vuelven locos. El personal que hace esa obra se vuelve loco para segregar esos residuos. Pues facilitémosle un hueco dentro del hotel donde ya puedan de origen segregar y exijámosles que lo hagan, porque es una de las mayores no conformidades mayores que levanto yo cuando audito los hoteles, que en situaciones excepcionales, que no son de emergencia, excepcionales en la gestión, como puede ser una obra de una reforma, no hay segregación de residuos. ya, ya. Sí, es una operativa que está rezagada, por así decirlo, ¿no? El sector de las Sí, rehabilitaciones y reformas. Parece que sí, no va pero con nosotros, que el sí, responsable es es el otro. hotel. No, pero sobre todo pasa porque es una situación que no tenemos en nuestra operativa ordinaria. Todo lo que tenemos en operativa ordinaria está bastante bien controlado en los sistemas de gestión que yo he auditado en hoteles. Pero cuando es extraordinario, no hacemos ni siquiera el análisis de riesgos de la situación extraordinaria. La hacemos en cuanto a la molestia al cliente, eso sí, al usuario, al turista que tenemos en el hotel, si hay mucho ruido, no hay mucho ruido, si les va a afectar en el suministro de agua o no en la habitación, en el agua caliente, eso sí lo hacemos, pero en el impacto ambiental no lo hacemos y debemos tenerlo en cuenta también. Igual que cuando hacemos un banquete.
Un banquete significa normalmente mucho más residuo alimentario. No hacemos esa situación excepcional, que es un banquete, que no es el día a día de nuestro buffet. Vamos a evaluar ese impacto medioambiental según el menú que hagamos, según cómo compramos esa comida, porque dependerá también del cliente, de lo que quiera comer. Por supuesto, no sé, si quiere caviar de beluga, pues es muy difícil conseguirlo en Canarias, tendremos que ir a buscarlo fuera, pero en otros aspectos a lo mejor podemos ofrecerle un menú más canario, donde podemos un poco tirar, que además sea de producto ecológico. Yo soy muy pro producto ecológico, porque uno de los grandes impactos ambientales es que estamos comprando productos de cultivo extensivo, que se llama, y no ecológico, no bio, y eso daña nuestro suelo y a medio y largo plazo nos ha afectado muchísimo también. Nos están preguntando empresas autorizadas a la retirada de residuos. Hay Sí. una página web donde están todas las empresas autorizadas para retirar los residuos. Y espera que, si puedo, te la doy sobre la mancha. La de gestores autorizados del gobierno de Canarias, Sí, dices, ¿no? Sí. sí. Déjame un segundín, que si puedo, Si no, la te la pasamos después doy. por aquí. Sí, si no lo pasamos después, Sí. pero aquí la tengo ya. Aquí está la del Gobierno de Canarias. Os la voy a poner aquí sobre el chat. Y ahí tenéis todas las empresas. A ver, voy a quitar esto que se me ha liado ahora todas las... Eso me pasa por abrir demasiadas pantallas. Vale, ahí tenéis. Ahí podéis encontrar todas las empresas. Depende del tipo de residuo que estéis generando y depende de la isla en la que estéis, la economía varía entre unas empresas y otras y os podéis encontrar incluso que algún tipo de residuo no tengamos gestores No autorizados tiene aquí. gestor. Sí. Sí, puede Cierto. ser, ¿vale? Entonces, en algún caso es difícil cumplir porque la infraestructura que el Gobierno de Canarias nos debería poner y las empresas que deberían gestionar no existen en Canarias. Entonces, en ese caso, lo que se suele hacer es enviar el residuo fuera. Yo tenía por aquí algún supuesto, Blanca. Vamos a ver, por ejemplo, en un establecimiento, ahora que está muy por la nueva ley de reducción del desperdicio alimentario y por la entrada en Mm, vigor de los criterios también de separación de la materia orgánica. Un hotel quiere mejorar la separación de residuos en cocina, buffet, tiene contenedores diferenciados, pero el personal no siempre separa correctamente y aparecen impropios en la fracción orgánica. mm. ¿Cómo tratamos esta situación internamente, ¿no? Como no conformidad, incidencia, acción de mejora? ¿Qué papel juega en este caso la formación del personal? En alguno de los proyectos que estamos llevando a cabo, vamos, la mejora es sustancial. De nada que damos esa formación y hay esa participación en el proyecto, por ejemplo, de comunidades turísticas circulares. Mm, Los impropios bajan muchísimo, se sienten partícipes de los proyectos. Te hago dos preguntas o dentro de este supuesto, ese, ¿no? ¿Cómo tratamos esa situación? Y por otro lado, ¿en qué medida la participación en este tipo de proyectos comunes o comunitarios, por así decirlo, ¿no? De compostaje, etcétera, etcétera, va a reforzar nuestra posición en la propia norma? Fíjate que la formación es fundamental en el aspecto que tú estás diciendo, pero cuando hablamos de personal y de que tienen que cumplir los procedimientos de segregación, como es en este caso de los restos orgánicos de otros impropios que puedan estar incluyendo en esos contenedores, la sensibilización es casi más importante que la formación. Es decir, al final es una cuestión de voluntad, pueden tener el conocimiento, pero si no hay una voluntad, si no hay un ambiente de trabajo que colabore y sobre todo si los jefes no lo cumplen, y voy a poner este tonito con perdón de todos mis jefes de cocina que son mis grandes aliados, que llevo 35 años trabajando en seguridad alimentaria, aparte del medio ambiente. Tenemos que ser los primeros que cumplamos.
¿Cómo vamos a pedir a nuestro personal que cumpla si el director del hotel, los mandos intermedios, los jefes de cocina no cumplen las normas y ven que no segregan, que no tienen cuidado? No, no, ellos son los primeros. Tenemos que dar ejemplo con nuestro hábito, con nuestra actitud hacia adelante. No podemos hacerlo de ninguna otra manera. Blanca, desde Azotel siempre hemos reforzado eh, el papel que juegan las normas y los certificados públicos. Siempre hemos establecido o intentado diferenciar entre distintivo, sello y certificación. Mm, ¿Vale? Le hemos dado mucha importancia siempre a lemas. Creo que este sector, pues desde hace 25 años fue, creo que el primer sector que puso cuatro establecimientos certificados con 14.000 IEMA. Fueron el Hotel Tigaiga fue de los primeros, el Hotel Edén, el Hotel Mensei, fueron los mm. primeros en certificarse en 14.001 IEMA. Fue como una especie de laboratorio, porque en ese entonces las normas en el sector no estaban, Sí. y fue un laboratorio interesante. Pero desde tu punto de vista y con tu experiencia, ¿hay mucha diferencia entre las empresas que se plantean esto como vamos a decir, una obligación o aquellas que se lo plantean como un aspecto de mejora? Mira, la diferencia fundamental es los que se lo plantean como una obligación pierden dinero, porque normalmente tienen sistemas de gestión paralelos. Por un lado está la gestión del hotel y por el otro lado la norma. Y funcionan en paralelo y cogen los datos dos veces. Y yo siempre cuento un ejemplo que me pasó en el sur de Tenerife hace muchos años, que fui a un hotel porque me llamaron como consultora para una mejora de gestión. Tenían implantada una 9001 y una 14001. Os estoy hablando de hace más de 10 años, ¿eh? Y llego allí con el director del hotel y digo, bueno, pues enséñame un poco lo que tienes para saber yo qué trabajo voy a necesitar y poderte hacer una oferta coherente y que no nos llevemos ninguno un susto. Vale. Y entonces me lleva a un pasillo con todo un mundo de carpetas, todas unas detrás de otra, y me dice, ese es el sistema de gestión de 9001 y 14001. Dije, perdón, todas esas carpetas. Digo, ¿y me voy a tener que leer todas esas carpetas? Digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿alguien se lee esas carpetas aparte del responsable de calidad y los auditores cuando vienen? Dice, no. Digo, ¿y tú cómo gestionas? Dice, yo tengo aquí un sistema informático estratégico que es donde yo gestiono, tomo datos, tal, no sé qué. Ah, vale, pues mira, dame el índice, le dije, dame el índice de esa 9001, 14001, ¿cuál es la primera carpeta? Pero que había, sin exagerar, ocho mesas una detrás de otra, de carpetas. Y vamos a tu sistema informático. Y entonces empecé a alinearle la 9001 y la 14001 con el sistema estratégico que tenían dentro de la organización. Y en una hora habíamos alineado eso. Y le dije, ¿y ahora qué te cobro? Porque claro, si es por tiempo, pierdo dinero. Si es por conocimiento, no tienes dinero para pagarme lo que te acabo de ahorrar en papel. Entonces, realmente eso pasa. Yo lo explico con este ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? Estaba todo el papel de los sistemas certificados por un lado y la gestión real del hotel estaba informatizada por otro. Entonces, eso pasa a veces. Entonces, lo que hay que hacer es alinearlo para que vayan conjuntamente y realmente sea la base de la toma de decisiones. Bueno, muchas empresas siempre lo han tenido ahí, pero no dan el paso, ¿no? Hay cadenas familiares, cadenas pequeñas, hoteles independientes que siempre "Oh, voy a ver si nos metemos en una certificación", pero no dan el paso por miedo a liarse, ¿no? Por miedo a que pase a ser una prioridad y no ven la oportunidad que hay detrás, ¿no? Hombre, yo Entonces, ahí siempre recomiendo que busquen un consultor externo que esté alineado con ellos, ¿vale? Que no les meta su programa informático, que no les meta su forma de trabajar, no, sino que desde la forma de trabajar del hotel, que es como yo lo hago, los acerque hacia la norma sin que ellos sufran grandes cambios, sin que se enteren que están implantada una norma realmente, que es lo importante, que les ayude a mejorar y que luego miren dinerito. Y en 14.001 el dinerito se nota mucho,
porque fijaos que estamos optimizando recursos, bajando consumos, es que al final la eficiencia aumenta por sí sola en una 14001. Por lo tanto, que no les dé miedo y que la certificación es una inversión porque el auditor de certificación no viene a cascarles. Nosotros venimos a ayudar y a colaborar, venimos a detectar esas situaciones que en el día a día a veces no se observan porque estás tan arrastrado por el día a día que unos ojos externos que no están habituados ni tienen las presiones internas del hotel pueden de alguna manera detectar y apoyar para la mejora. Y también aportamos mejora. Los auditores tenemos mucho conocimiento porque vemos muchas cosas. No es que seamos más listos que los demás, es que vemos muchas soluciones en muchos sitios y por lo tanto podemos aportar mejoras, ¿no? Porque tenemos en nuestro bagaje de conocimiento muchas soluciones que podemos proponer como mejoras. Por eso yo creo que es importante certificarse. Sí. Ocurre también que, bueno, antes existían, siguen existiendo incentivos a la implantación y la certificación. Hay ayudas de gobierno de Canarias, todavía existe alguna que se puede encajar como proyecto, pero también existen algunos incentivos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Adeje, considerando la importancia de esto, hace un descuento en la tasa de basura, aquellos establecimientos que tienen ISO Mm. 14000 o EMA. Y esto eh, hay que considerarlo también para otros ayuntamientos que quieran ponerlo en marcha, ¿no? Pero sobre todo para los que están ubicados en el municipio de Adeje, que lo tengan en cuenta, que no siempre se conoce esta medida o incentivo. Yo creo que ahí desde Asotel hacéis un gran trabajo, ¿no? Porque al final difundís también esta información cuando os llega hacia los hoteles y también colaboráis con otros ayuntamientos y también transmitimos la información de lo que se está haciendo en comparativa para que se puedan implantar en otros municipios actividades de este tipo. Pero vamos a explicar por qué hacen un descuento. Si el hotel gestiona mejor sus residuos, el ayuntamiento gestiona menos residuos. Es así de sencillo y por lo tanto ya os digo yo que el descuento que hagan les sale súper favorable que tengan un sistema de gestión implantado los hoteles, pero vamos, Sí, segurísimo que sí, en ese balance sale, al final estamos hablando de numeritos, ¿eh? Aparte de esa responsabilidad social corporativa y esa sostenibilidad. más preguntas, a ver si alguien se anima. Si no, les animo a rellenar el cuestionario de mejora que hemos dejado aquí en el chat. Yo, Basi- yo, Enrique, os enviaré la presentación para que la podáis distribuir también, ¿vale? A los miembros que quieran ver este chat en diferido y que puedan tener la presentación también adjunta. pues muchísimas gracias, Blanca. Gracias a Seguimos, vosotros por seguimos invitarnos. dándole, seguimos dándole acción a ese convenio firmado Por supuesto. y a poner cosas en práctica. Ahí están los proyectos que tenemos en marcha, que vamos a poner ahora en proyectos muy bonitos de huella hídrica, de cálculo de huella hídrica para un Mm, grupo de establecimientos como una especie de piloto. Tenemos el piloto de comunidades turísticas circulares, tenemos el piloto de biodiversidad ilustrada, que es ujú. muy bonito, que es también en convenio con ustedes, con el Colegio de Biólogos, y que vamos a poner en marcha en breve. O sea, tenemos proyectos muy interesantes a los que animo a los asistentes y participantes a participar en los proyectos de Asotel. Pues ahí Gracias, estaremos. Blanca. Gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima. Nos veremos pronto. Venga, hasta pronto. Gracias a todos por Gracias. la asistencia. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.